Esta vez no pudo ser. El Club América se ha quedado con las ganas de conseguir su cuarto título consecutivo, en lo que pudo ser registrado como una de las gestas más poderosas de toda la historia del balompié mexicano. Luego de un recorrido aburrido, pero efectivo, bajo el mando de Santiago Solari, y otro pasaje emocionante y frenético de la mano de Fernando Ortiz, aniquilado en semifinales, alcanzaron un tricampeonato de locura. Ahora con la certidumbre de André Jardine y su plantilla madura y experimentada, el Apertura 2023 fue dominancia absoluta, una aplanadora azul crema que no encontró rival digno y que en la gran final se deshizo del legado de los Tigres. El Clausura 2024 tuvo baches y tropiezos, aunque los cremas siempre se mantuvieron en lo más alto y se hicieron bicampeones con el despacho de un aguerrido Cruz Azul. El Apertura 2024 fue el más complicado, el más rocoso, al que llegaron desde la desfachatez de la reclasificación, pero que en la fiesta grande otra vez se vistieron de cracks, y de 3 mazazos acabaron con sus 3 rivales, y así ya tenían 3 relucientes trofeos brillando en las vitrinas de Coap. El Clausura 2025 era su objetivo por alcanzar, las probabilidades y el público eran escépticos. El americanismo estaba expectante, creyente fiel de que ganarlo es todo, y que es para siempre. Pero no les quedó más que facturar el cheque de realidad, y sin embargo estuvieron muy cerca. Tocaron la gloria con las yemas de los dedos, cayeron con la cara en alto en su cuarta final consecutiva ante un encendido rival, con un mexicano en fuego y un entrenador vengativo, en una caldera del infierno que no les dejó un segundo de paz, y con el tridente del diablo en el cuello, quedaron rendidos como un inminente tetracampeón sin corona. Después de la obtención del tricampeonato el 15 de diciembre de 2024, el plantel americanista recibió unas merecidas vacaciones de 3 semanas. Sin embargo, no hubo mucho tiempo de maniobra, pues la siguiente edición arrancaba en menos de un mes ante el Querétaro. Fue por ello que decidieron mandar a jugar a la Sub-23, dirigida por Diego Cervantes, en lo que los titulares realizaban la pretemporada. Además, no se registró ninguna salida, ni tampoco algún fichaje nuevo, algo que les dolería meses después. Entonces los mismos jugadores que lograron la hazaña en el Gigante de Acero buscarán el sueño del tetracampeonato. Si tú eres americanista y estás viendo este video con nostalgia porque no consiguieron el tetracampeonato, necesitas tener este ejemplar de la revista Balompié. Aquí platicamos a detalle cómo fue la triple corona del América, comandados por Henry Martín, al que entrevistamos para este ejemplar. También repasamos la era de Santiago Solari, pasando por el Tano Ortiz hasta llegar a André Jardine, y te explicamos partido a partido cómo fue que consiguieron el tri. También hicimos un resumen de las 14 figuras, los jugadores más importantes de los 3 torneos: Fidalgo, Henry Cendejas, Jonathan Valdés. Y Héctor Hernández, el historiador oficial del América, nos ayudó a relatar torneo a torneo todos los títulos de liga que ha ganado el Club América, desde el tetracampeonato de los años 20 hasta el tricampeonato de los nuevos años 20. Dale clic al link que está en la descripción o escanea este código QR para que vayas directamente a comprar la revista Balompié número 3. También te puedes suscribir y recibirás el 2, el 3, el 4 y el 5. Córrele porque pronto se van a terminar. Con Néstor Araujo, Eric Sánchez y Rodolfo Cota como titulares, que fueron los pilares de más experiencia en un grupo repleto de juveniles, el América arrancó su paso en la corregidora. Aaron Arredondo estuvo a punto de poner a su nombre el primer gol del semestre, solo que su bazucazo reventó el larguero. Antes de ir a entretiempo, Franco Russo bajó por la espalda al chiquito, y aunque estuvo a nada de quebrarlo, el árbitro tuvo que revisar el monitor para confirmar la expulsión. Al 64, el ex del Pachuca movió los hilos del mediocampo, abrió con Miguel Ramírez, quien de primera habilitó a Antonio Álvarez para llegar a tiempo y cerrar la pinza, que calentó la garganta. Todavía Dagoberto Espinosa se dio el lujo de fallar a puerta abierta, pero la primera prueba de la Sub-23 fue superada con éxito. En la segunda semana inauguraron el Ciudad de los Deportes, cuando se midieron a los Xolos, todavía de Juan Carlos Osorio, que venía a hacer un semestre destacado.
comparación de lo que sucedió en este. Walter Portales cruzó de más su disparo y de inmediato los fronterizos le estrenaron los guantes a Cota, que controló en 2 tiempos. Más adelante uno de los muchachos americanistas la perdió en la salida, así que Kevin Castañeda le dejó un regalito a Jesús Hernández, que no se complicó y de derecha desequilibró el vuelo del ave. A pesar de que la producción en ataque le costó a ambos cuadros, a Patricio Salas le postearon un servicio hecho a la medida, nomás que no conectó de forma correcta. Sin embargo, en la siguiente acción, Diego Arriaga encontró a Esteban Lozano, que se tardó una eternidad en definir, pero con un zapatazo a primer palo niveló el tablero. Cristo Vela, con un macanazo a balón detenido, retumbó el metal, y en el rebote Miguel Vázquez no la pudo empujar, con dirección de arco. Las Aguilitas consiguieron 4 de 6 puntos posibles, por lo que dejaron todo en manos de los titulares, que antes de debutar en liga tenían un duelo amistoso ante el Inter de Miami. En la cancha de la Liga Stadium se encontró el equipo de Messi y sus amigos ante el campeón de México. El resultado final fue de 2-2. Por parte de los de la MLS marcó el astro argentino, que se enganchó con la porra americanista, además de Tomás Avilés. Por los de la Liga MX lo hicieron Henry Martín e Israel Reyes. No obstante, desde el punto penal, los de Jardine fallaron sus últimos 3 cobros, así que los locales se llevaron la victoria. Poco importó la derrota en los Estados Unidos, y un día después se llevó a cabo el festejo por el tricampeonato, en el que el equipo fue en caravana desde el circuito Estadio Azteca hasta la puerta 8 del mismo inmueble. Luego de la euforia que se vio en el nido, las caras conocidas reaparecieron en el 11 inicial del cuadro americanista, que visitó al peor Santos de la historia. Los laguneros quisieron dar la sorpresa muy temprano, pues Tajiel Jiménez cimbró la base del poste, y en esa misma secuencia Estefano Carrillo se tiró una chilena que pasó por un costado. La acrobacia de Reyes fue intervenida por la saga. Fidalgo se estrenó en el certamen, pero la acción no subió por offside, y Luis Ángel Malagón apuntó su primera tajada del año, con un lance a 2 manos. Luego de que el 2.47 estropeara la publicidad, Cendejas envió el pase de la muerte, y Víctor Dávila apareció en el momento indicado para empujar el 0-1. En una de las escasas acciones de Jafairo en todo el semestre, desbordó por la banda de la derecha y clavó un centro con dirección hacia el número 28, quien con su 1.67 se impuso por las alturas para duplicar la ventaja. Al regreso del descanso, el Choco Lozano se perdió de forma impresionante el descuento, y en la otra trinchera el Woody no perdonó, pues a pase del español la mandó a guardar. Solo Cendejas, Chicote, Taco, Fidalgo, adentro del área Fidalgo. El chileno levantó la pared con el canterano del Real Madrid, quien chutó directo a la humanidad de Acevedo, para dejar un rebote a placer al seleccionado estadounidense y poner el cuarto. Ya en el tiempo de compensación, el ex del Puebla provocó un tiro penal. El hondureño se quitó la espina de hace un rato, y con un disparo cruzado adornó el tanteador, que ya no se movió más. A media semana atendieron la visita del caballo negro de la edición anterior, el Atlético de San Luis, que no tuvo el inicio deseado, ya que contaba con 2 derrotas y una victoria. Apenas a los 3 minutos, el Chicote Calderón llegó a línea de fondo y trazó un centro al corazón del área. El oriundo de Juárez cabeceó a quemarropa, mas Andrés Sánchez le negó la entrada y provocó una rebambaramba, que finalizó con la salida de Eduardo Águila sobre la de Cal. Posteriormente, Brian Rodríguez ganó la carrera por la parcela de la izquierda y le entregó a Alex de la Fiera, que se lanzó con una barrida para abrir el marcador. Vitiño obligó el lance de Malagón, quien descontó un balonero. Rodrigo Dourado ganó desde el córner, y otra vez el arquero nacional a contrapié evitó la caída de su arco. Más tarde el dorsal 17 asistió a Dávila, quien dio un pase a las redes para activar la pirotecnia e irse a medio tiempo. Al cuarto minuto de la segunda mitad, los del jersey morado tomaron mal parados a los potosinos. El uruguayo se la dejó de tacón al motor del AME, que no titubeó, y con un escopetazo sentenció el 3-0. Sigue Brian, puede tirar el taco, va para Fidalgo, está habilitado. Fidalgo le va a pegar. Rodríguez,
esperó la pasada de Álvaro Fidalgo, se la cedió para que después el Maguito le pegara primer palo venciendo a Andrés Sánchez. Álvaro Fidalgo la mandó a guardar y el América está aplastando al Atlético de San Luis. Todavía el guardameta de los rojiblancos se rifó con una doble atajada para evitar que la diferencia fuera mayor. Con 10 puntos, el cuadro de Jardine marchaba como tercero de la general, solo por detrás de Tigres, con los mismos 10, y León, que tenía un paso perfecto. Por segunda semana consecutiva jugaron en casa para cazar a su próxima víctima, los Bravos de Ciudad Juárez, que tuvieron un arranque prometedor, aunque estaban a punto de toparse con pared. César Arturo Ramos Palazuelos le perdonó la roja a Moisés Castillo, que estuvo a punto de romper el tobillo de Eric Sánchez. De inmediato los de Cuapa se combinaron al ataque. Alex Sendejas peleó hasta la última instancia y le alzó un globito a BD11, quien con el cráneo vacunó a Sebastián Jurado. 4 tantos en 3 partidos. Lo tenían de momento junto con Cambindo en la cima de la tabla de goleadores. Lo malo es cómo cerró este torneo, prácticamente entre las sombras. Oscar Estupiñán fue a encarar al originario de Zamora, que se dolía en el césped. El arquero de Bravos impidió el doblete del sudamericano, pero en cuestión de segundos se equivocó con los pies para asistir al de la Gustavo Amadero, quien recortó hacia afuera y de pata zurda amplió la diferencia. Al regreso del refresco, el señor de la noche controló un tirorazo en 2 tiempos y después a 2 manos rechazó el cañonazo de Jairo Torres. Al 66 el jarocho salió temeroso y se la dejó puesta a Brian Rodríguez, que a puerta abierta no falló el 3-0. Con una acrobacia, Ramón Juárez casi apunta su nombre en la hoja y el rayito entre 3 elementos chihuahuenses cerró el telón. Reyes de larga distancia hizo la manita, solo que un fuera de lugar previo le arrebató el grito. El ave de las tempestades ya tenía 12 partidos sin derrota, además sumaba 13 goles, por solo 12 en contra en 5 enfrentamientos, más que todavía no se podía hacer de liderato, que aún le pertenecía a la fiera. En la cancha donde fueron locales por última vez el campeonato anterior, visitaron al Puebla en la jornada 6. Dávila se quedó cerca de alargar su racha goleadora, y a pesar de que estampó la madera, el rebote encontró un refugio con el canterano de las Chivas, que de pata zurda dibujó su tercer gol del semestre. Facundo Waller enloqueció por una mano que no sancionaron. Sin embargo, el profe se pasó de buena gente al no pintar de rojo a Jesús Rivas, que casi fractura al 17. Pasada la media hora, Brian Angulo no permitió el autopase del extremo americanista, más que lo hizo de forma ilegal. Así que tras la revisión en el VAR lo mandaron temprano a dormir. De aquel balón parado, Rodríguez la metió al hervidero, y seguido de un pésimo rechace de la defensa enfranjada, Henry Martín se estrenó en el Clausura 2025, aunque ese sería su único tanto en la fase regular. El juego y luego con uno menos. Llega el centro, quiere el América, atención, está el segundo gol. Apareció el amigo de Saguito, apareció Henry y liquida los 37 minutos. El Puebla se ha quedado con 10. Le digo que aquí, en China, en Arabia, en España, en Italia, en Argentina, en Estados Unidos y en México, las dudosas generalmente son a favor del popular. Por otro lado, llegó al centenar de goles en la Liga MX, 95 con los Cremas y otros 5 con los Xolos. Al cambio de cancha, el Guacho Jiménez le dijo que no al seleccionado de la Roja. El Chaparrito remató por un costado y enseguida el Chicote sacudió el latón. Con todo y el hombre de menos, los del Angelópolis no dejaron de pelear, y al 73, el que debió ser expulsado en la primera parte lanzó un centro preciso para Ricardo Marín. La prendió de volea y acercó al conjunto poblano, pero ya no hubo tiempo para más. Gracias al empate a 3 de los Panzas Verdes ante Toluca, el América los igualó en puntos y por mejor diferencia de goles se apoderaron de la cima. En el día del amor y la amistad, los Odiame Más se encontraron con el Necaxa del Arcamón, que les tenía preparada una sorpresita. Luego de que Reyes la perdiera en media cancha, Palavecino mandó a correr a Johan Rojas, que 3 dedos retrasó a José Paradela, para que la conectara de primera y vulnerara el arco al Sulcrema. Más adelante, el jefecito Rodríguez animó de lejos. Pese a que la saga se atravesó, el rechace le cayó a Diver Cambindo. Duplicó la cifra, la cual se reflejó en el luminoso hasta después de la revisión en el monitor. Al 37 falló la electricidad en el inmueble, supuestamente por la explosión de un fusible, que dejó detenido el partido por más de 20 minutos. Fue al 61 que el balón continuó su recorrido, y el ex de León cayó dentro del rectángulo, mas no se señaló la pena máxima. Ahí no permitió que se acercara,
Hidalgo le metió el pie muy abajo al Voit, y antes de ir a tomar aire, André Jardine se desconectó en el banquillo, pues no le marcaron un disque foul a Dagoberto Espinosa. Al regreso de los comerciales, el AME recobró el buen jugar, y Henry se puso el disfraz de extremo por derecha, desbordó a línea de fondo y envió la diagonal para el Maguito, que de derecha puso a bailar las de nylon. Los tricampeones ya estaban encima del Rayo, y gracias a un pase perfecto de Cendejas, el número 8 firmó su primer doblete como profesional, para poner la paridad. Otro error del Dautlán casi les cuesta muy caro a los locales, pero el número 1 achicó a tiempo al colombiano. Sin embargo, a 10 del final, las cosas se volvieron a complicar para los de la CDMX, pues a Kevin Álvarez le mostraron la vermelha por atentar contra el tobillo de Alejandro Mayorga. En el tiempo de compensación, el arquero argentino mantuvo con vida a los de Aguascalientes, que a 67 segundos de que se cumpliera lo acordado, recuperaron la ventaja, debido a un servicio de Kevin Ante que se escurrió hasta el fondo de la red. Así los electricistas mataron el invicto de 13 encuentros de los emplumados, que no perdían como locales desde el 29 de septiembre de 2024, y además perdieron el liderato. Por veces vamos a perder un partido que no queríamos, por otras ganar, por veces con una dosis de suerte, otras con una dosis de azar. Así es el fútbol, por eso es muy importante la humildad. Hablamos siempre entre nosotros, y por esto te aseguro que cuando perdemos algún partido, puedes procurar alguna otra explicación que no esta, porque esta no va a ser. Otras pueden ser, podemos pecar por orden, por organización, por desatención en algún momento, por algún error puntual, pero por falta de humildad. Creo que es difícil porque es algo que yo trabajo diariamente con el equipo. A media semana se jugó un duelo adelantado de la jornada 9 que prometía mucho, ya que se trataba del 1 contra el 2. Recién atravesado los 10 minutos, Brian se la dejó a Henry, quien jugó de poste para Alejandro Cendejas, quien amagó y sacó un plomazo, que debido a un desvío de Salvador Reyes significó el 1-0. Al cuarto de hora, James Rodríguez se quedó a nada de colgarla de la horquilla, y después de un eterno ida y vuelta entre ambas escuadras, el 10 colombiano respondió un centro de Steven Mendoza para igualar al minuto 33. Oscar Jiménez escupió el disparo del que jugó en Rusia, y antes de ir al break, bateó por un costado de la cabaña Esmeralda. Una vez más, el ex del América hizo acto de presencia. John del Cádiz le pegó con un tubo, pero el de los guantes aguantó vara, y tras una combinación entre Mendoza y Rodríguez, el venezolano se perdió la voltereta. Más tarde, los panzas verdes hicieron daño desde un córner, pero el michoacano hizo una tajada sobrehumana para mantener el empate. En cambio, Ramón sí encontró el destino deseado para retomar la ventaja, solo que señaló posición adelantada. Pese a que los dos equipos intentaron quedarse con las 3 unidades, el silbatazo del profe indicó al final que los dejó en el mismo sitio como al principio. A pesar del tri, Jardine todavía tenía una cuenta pendiente con los Pumas de Gustavo Lema, pues nunca los había vencido. Sin embargo, esta era la oportunidad perfecta. Luego de que se entonara el himno nacional por el Día de la Bandera, Brian Rodríguez la metió al caldero, Juárez recentró, y el número 3 se estrenó los guantes de Alex Padilla en la Liga MX. Los de la universidad estaban del primero, y después Álvaro cabeció, más José Caicedo se atravesó. Al 23, el ex del Athletic de Bilbao se quedó amarrado, e Israel Reyes le remató en las barbas para eliminar las donas del tablero. Carrasquilla filtró para Ignacio Puceto, quien pateó con fuerza directo a la carpintería, y en el contragolpe el guardameta le quitó la posibilidad al Woody de sumar un tanto más en su estadística. Cerca del descanso, el atacante argentino fue amonestado por una fuerte entrada a Alan Cervantes, mientras que minutos después Piero Quispe fue expulsado por una acción menos violenta, lo que desató la indignación de Lema, quien junto a su hijo y el peruano también fue expulsado. En 3 minutos del complementario, los millonetas dejaron sobre la lona a los universitarios, ya que seguido de una pantalla de Marín, el nacido en el Principado de Asturias hizo el segundo con un remate cruzado. Mira el trazo hacia adelante, ojo con esta, viene Kevin, otra vez Henry la deja pasar, Fidalgo. La jugada del América, Henry Martín la deja pasar y el amor por esa playera es innegociable para el español. Álvarez sacó la folia seca, más que el número 1 atajó. Chicote pateó por encima del arco, Dávila impactó el travesaño, y aunque el chiquito le correspondió el rebote, la bandera fue levantada. Así que con ello finalizó el encuentro en Ciudad Universitaria, y una de las pocas revanchas que todavía tenían pendientes estaba resuelta. La última vez que el Toluca jugó ante el América, el efecto dominó comenzó a caer,
pues Paiva se fue y el turco llegó al infierno, por lo que no era el mismo equipo al que eliminaron en noviembre. Apenas al 6, el México-americano expuso su gran visión de juego, y entre 3 elementos rojos dejó mano a mano a Álvaro Fidalgo, quien definió como villarista para iniciar la cuenta. El español llegó a 5 dianas en el semestre, superando la marca de 4 que tuvo en el Apertura 2021. Sin duda este fue su torneo más goleador. Después Paulinho cayó dentro del rectángulo. El profe hizo la señal más cruel de todos los árbitros, y el empate estaba a expensas del diablo, hasta que apareció el videoarbitraje que invalidó la acción. Marcel Ruiz dibujó una parábola a segundo palo, pero el portugués firmó una de sus fallas más importantes desde que llegó a tierras aztecas. Vega sacudió la red lateral, y Gallardo sumó una tajada más en el inventario de Bruce Wayne. Sánchez buscó un cabezazo que casi replica a Messi en la final de la Champions de 2009. Brian Rodríguez la bajó con el chicle y envió la diagonal retrasada para Cendejas, que no acomodó bien el cuerpo. Antes de ir a plantear el segundo tiempo, el dorsal número 3 no pudo ante los reflejos del ex Girona, y Malagón con una mano salvadora aguantó el 0. El segundo periodo inició con una chance para cada uno, solo que Cendejas le pegó con la almohada y Alexis No calibró la mira. Al 51 se combinaron de manera perfecta todos los elementos del ataque americanista, y tras una excelente serie de toques, el oriundo de Juárez definió el segundo al poste del arquero. Más tarde Federico Pereira le pegó desde Uruguay, pero Ángel amplió el vuelo. De inmediato Luan García la mandó a cruzar la raya, y pese a que para muchos la circunferencia del balón cruzó por completo, el VAR dijo que en él. Ya en el último minuto de compensación, Diego Valdés puso a correr a Cristian Borja, quien con un potente zurdazo vacunó al club que defendió por última vez en 2019. Que ambos se volverán a encontrar más adelante. Ese gol del colombiano fue el último que celebró la afición azul crema ante el equipo del Estado de México. Sin embargo, era tiempo de dar vuelta a la página y centrarse en el único torneo que les faltaba alzar, la Conca Champions. Debido a que eran el actual campeón de México, no jugaron la primera ronda y avanzaron de forma automática a los octavos de final, en donde el rival ya era su cliente, las Chivas de Guadalajara. Esa serie arrancó en el estadio Akron, y pese a que los dos se guardaron mucho respeto, al 77 Chávez entró con la cabeza. El originario de Zamora salió con los puños y noqueó a Sebastián Cáceres, quien marcó el autogol y puso por debajo a las Águilas del América. La ventaja rayada no era mucha, pero sí que lo era, y todavía quedaban un par de duelos pendientes de la trilogía. El rebaño intentó hacer pesar la localía para continuar con el mismo ritmo que mostró a mitad de semana, no más que los 22 futbolistas estaban a punto de protagonizar uno de los clásicos más fastidiosos de los últimos años. Los cremas tenían todo a su favor para sacar puntos del Akron, pues en la fase regular no perdían ante el acérrimo rival desde el 19 de febrero de 2017. Por otro lado, los del Nido no mostraron una alineación completamente titular, pues querían guardar energías para la vuelta en el Ciudad de los Deportes. Rodolfo Cota anticipó al Chicharito, y en el contrarremate alcanzó a regresar a su arco para decirle que no a Roberto Alvarado. En la otra costa, el tal Arrangel sacrificó el físico ante el disparo del Búfalo. El Piojo casi marcó un olímpico y después pateó por fuera. Posteriormente, Javier Hernández no pudo romper su mala relación con el gol. Mateo Chávez le dejó un recuerdito a Yafairo, y el artillero uruguayo se perdió la más clara de los primeros 45. De vuelta, el ex del Man U se juntó con el 25, quien no pudo concretar el mano a mano ante el Mazatleco. Mozo se hizo de palabras con Valdés, y Keith Cowell, tras 4 minutos en la cancha, se fue expulsado por llegar con fuerza excesiva sobre Aguirre. En los últimos segundos, el América casi se hace de los 3 puntos gracias a un cocazo de Israel Reyes. Sin embargo, el guardameta nacional voló con oficio para despejar al córner. Al finalizar el compromiso, la afición rojiblanca se encaró con los elementos azulcremas, quienes presumieron lo logrado en las últimas temporadas. Para sumar a fortuna, Álvarez recibió el impacto de un objeto lanzado desde la grada, por lo que salió con un vendaje del estadio. 4 días más tarde se volvieron a cruzar, solo que el escenario cambió. Ahora el América estaba con su gente, así que la historia sería diferente y muy aplastante. En 5 minutos, Brian igualó la eliminatoria. Antes de ir a los vestidores, Diego Valdés estuvo atento al rebote que dejó Rangel para darle la vuelta. Y en la segunda mitad, Cendejas junto con Fidalgo completaron la humillación 4-0. El siguiente en la lista sería Cruz Azul. Enseguida tuvieron que regresar a tierras jaliscienses, ya que el próximo compromiso en el calendario era ante el Atlas, que batallaba en la parte baja de la tabla. Tras un merequetengue que se armó en el área amarilla, el Zorro casi se adelanta, pero Don Ramón se plantó sobre la de cal para evitar la tragedia. Diuca apareció en un par de ocasiones, nomás que careció de suerte. Primero pateó por fuera y luego le entregó un regalito al enguantado. El primero en exigirle a Camilo Vargas fue Kevin,
Fidalgo no pudo cabecear de mejor manera y el Mudo Aguirre se anticipó a la defensa, mas no enfocó la puerta. Pasada la media hora, el Rayito ganó por velocidad y sacó un fierrazo sobre la marcha, solo que el colombiano rechazó con un manotazo. El ex-tuzo reventó el metal y sin más finalizó la primera mitad, que dejó muchas chances de gol, no llegó al tan ansiado grito. La penitencia se rompió al minuto 2 de la segunda parte, cuando Eric Sánchez habilitó el lanzador de Montevideo, que no falló y con un derechazo marcó su primer gol de la competición. Tan solo 3 minutos más tarde, el número 28 volvió a organizar el ataque de los suyos, y con un globito asistió al Chicote, quien la bajó de interna y con las agujetas del botín retrató el 0-2. No obstante, el atacante serbio aguantó la marca férrea del AME, se abrió el espacio por sí mismo, se acomodó a su pata más hábil, y con un cuetazo a 1000 km/h acercó al rojinegro. Al 74 los del Nido retomaron la confianza, pues Alex Cendejas la metió a la olla, el central potosino peinó y Rodrigo Aguirre apareció solitario para reafirmar la victoria del visitante. Luis Ángel Malagón también tuvo su momento de gloria, Cócaro le remató bocajarro, pero desvió hacia afuera. Jeremy Márquez buscó la escuadra, que de igual manera fue salvaguardada, y después atendió un par de remates consecutivos. En los instantes finales, el bigotón le disparó centímetros al arquero mexicano, quien con reflejos felinos firmó su mejor noche del año. Debido a la victoria del Necaxa sobre León, esas 3 unidades que consiguieron en el Jalisco les valieron para tomar la punta del campeonato con 27, una más que los Esmeraldas, a punto de caer en desgracia. América recibió el equipo que los encumbró rumbo al tricampeonato. Unos Tigres que repetirán el amargo resultado de la final de la Apertura 2023 tras caer 3-0 en su visita a la Ciudad de México. Eric Sánchez probó a puerta al minuto 12, pero se pasó de fuerza, y el nerviosismo le cobró factura a los felinos tras un error en la salida que el Rayo definió con la misma fuerza de su apodo, pegándole de parte interna. Desubicados, los norteños permitieron un remate desde el córner, y el Chiquito armó la grande tras asociarse de tacón antes de servir para Kevin, quien pateó de 3 puntos, pero recibió un pisotón del cual se originaron manotazos, un penal para las Águilas sobre el final del primer tiempo. Rodríguez pidió la oportunidad de ir por su doblete, conseguido con otro relámpago apenas captado por las cámaras, debido a la gran velocidad de su ejecución, de la cual irradiaron chispas por detrás de la cabaña. El uruguayo seguía incontenible, y al retorno coqueteó con el tercero, al igual que Fidalgo en el contrarremate inmediato, solo que Nahuel se estiró hasta el ángulo superior para negarle la alegría al ibérico. La única respuesta por parte de la U fue con un chapuzón que el silbante Cáceres calificó con un 0, desatando los reclamos de Gorriarán, que por un segundo hizo dudar al juez. Con los soles resonando en el Ciudad de los Deportes, 2 extuzos se juntaron para coronar uno de los mejores tantos de la era Jardine, luego de que sus pupilos hidraron una jugada perfecta rubricada por el criticado Víctor Dávila, quien tras su campanita ganó algo de crédito con la afición. Guido parece aguantar las lágrimas por la rastriza de los suyos, y de tener cabello se lo hubiera arrancado, luego de que Cendejas perdonó. Ya por último, Guzmán salió a tiempo, y la bandera anuló su festejo a Valdés, desatando una rabieta por parte del ex compañero de Ronaldinho, a la par que Ociel soltó la única medianamente destacable para los de enfrente, y al Búfalo se le achicaba el espacio antes de los 6 en el añadido, tiempo en el que Nando desaprovechó un balón parado, con lo que acabó la masacre. Inmediatamente los emplumados cambiaron el chip para la ida de cuartos en CONCACAF, donde el ajedrecista Vicente lo secó, obligando a definir todo en la vuelta. Solo que primero se libraría la jornada 14, donde el más ganador de México visitó la Bella Airosa. Como siempre, el partido fue durísimo, debido al aguerrido planteo de Almada, quien mandó a Idrisi a encarar y casi obtiene buenos resultados, de no ser por Rodolfo Cota. Víctor respondió con un izquierdazo cruzado. Miguel Ramírez fusiló por arriba de los 3 palos, mas estaba adelantado. Y llegando al 19, Rondón le dijo que sí a un pase filtrado, que con su instinto bestial mandó a dormir entre las piernas del portero. Moreno no titubeó a la hora de cortar. Salomón volvió a encontrarse la pelota, nomás que su testarazo se fue a las butacas, y después 2 americanistas se estorbaron cuando Sánchez parecía tener franco el empate. El anaranjado tuvo que estirarse para evitar el 2-0, y luego se lanzó inútilmente ante un fogonazo, pero por falta se anuló el gol, antes de que nuevamente Eric tuviera la oportunidad contra sus ex compañeros, misma que dirigió hasta los letreros. Álvarez fue otro de los que casi vacuna a la que fue su casa, mas el cancerbero se mantuvo atento a la rosca, y entre el par de joyas hidalguenses fue que los de Cuapa lograron sus mayores aproximaciones, aunque al final les pesó el cariño por su antigua camiseta. Llegado a los 70, Diego Valdés se puso el traje de repartidor, pero le faltó puntería a su par de tiros, caso contrario al de Brian, quien obligó
llegó un nuevo lance del arquero. La Chofis quiso regalar una sonrisa a quienes lo reventaban cuando estaba en Chivas, pero quedó a medio metro. Posteriormente los cremas se tuvieron que multiplicar para mantener la esperanza, y a medida que el tiempo se agotaba, cayeron en la desesperación de no destrabar el cerrojo, acusando malas decisiones en las jugadas de pizarrón. Hernández quiso ayudar al espectáculo con 12 minutotes más de prórroga, pero solo aportó a las peleas, empujones, faltas innecesarias y a la polémica, luego de que el anotador del doblete en el juego pasado cayera fuera del área, cuando se saboreaba el empate. Luego de la revisión, el Curro tuvo que tomar una difícil decisión y expulsó a Brian González, aunque se mantuvo en su dictamen de no castigar penal, por lo que la última oportunidad del empate fue un tiro libre, que se marchó hacia afuera, al igual que las esperanzas capitalinas de rasguñar la unidad. Este duro tropezón llegó en un mal momento, cuando los de amarillo se jugaban uno de los trofeos que más añoranza provocan en Azcárraga y compañía, pero que nuevamente tuvo un final decepcionante, tras haber caído 2-1 ante la máquina en CONCACAF y no poder extender su hegemonía en la Liga MX al resto del área. Ángel Sepúlveda fue el encargado de victimarlos con 2 dianas que solo aumentaron la tensión, previo al último choque de esa trilogía, que sin saberlo aún, se habría de extender a final de temporada. Engrandecidos por provocarle su primer traspié al AVE, los cementeros buscaron una nueva victoria, ahora en la liga, pero rara vez su gran rival se equivoca 2 veces, y en esta ocasión el resultado fue de 0-0. Bajo la luna llena, el ovíparo no logró convertirse en el monstruo que tanto esperaba su afición, que recordaba al fallecido Cristóbal Ortega, esperando que desde el más allá los contagiara con su mística para sortear esos momentos complicados. También se homenajeó a Leo Benhacker, técnico de las Águilas Africanas recién fallecido, que descansen en paz. Y así, entre sonrisas nerviosas de los jugadores, comenzaron 90 minutos de fútbol, ahora muy tacaño con los asistentes. Por cierto que entre los aficionados, o tal vez el staff disfrazado, Vaca y Faitelson narraban lo muy poco que pasaba. Un espectáculo a cuentagotas donde la saga celeste tuvo que participar, a la par que su ofensiva tenía tímidos acercamientos. Chiquete fue quien dejó el gol más claro durante los primeros 20. Luego Nacho no pudo controlar una bocha en el área. Cáceres la mandó por encima de la viga. Mier regaló un rechace que Cendejas dirigió a Saturno. Y lo más emocionante, encontraba fin en la bandera de la posición adelantada, de cara a la llegada del descanso. Toro y el Chicote se hicieron de palabras en la banda por un recargón, mientras que el lateral se abrochaba las agujetas, y el ex León se asoció con una buena pared entre 3, pero la falta de ángulo le impidió sorprender al colombiano. De tanto que se han medido estos dos clubes, ya se sentía un desgaste, y otra vez Cruz Azul no se supo adelantar, ya que Rivero no quiso ir a la cédula, mientras que a Kevin ya se le escurrió la trucha. Muy raro en él, decía la transmisión, y seguro lo replicaban todos en pensamiento, sin saber lo que le esperaba en las semifinales. César Ramos dijo que no hubo mano de Dita tras un disparo. Valdés se internó en zona caliente, pero su tiro abrió de más, al igual que el de Rivero, mucho más lejano. Fidalgo pudo despejar la ecuación, mas el cancerbero lo aguantó hasta el fin, y posteriormente el local trató de sacarse la espina. Sin embargo, Ramón Juárez dio una cátedra de cómo no se debe rematar. Malagón también gastó sus guantes tras plantarse a primer palo. Y a Jorge Sánchez se le olvidó que ya no juega con el AME, salvándose por muy poco del autogol y de otro oso más en su carrera. Bogusch cayó en fuera de lugar. Luego el andino no pudo acomodar el cuerpo para pegarle al Voit, y entre abucheos de un público que se marchó con sed de goles, acabó un partido más de lo que algunos se empeñan en vender, como el nuevo clásico de la Liga MX. El calendario permitió que el tricampeón se midiera en orden a las víctimas de sus 3 coronas. Primero aplanó a la U, después fue secado por los de la Noria, y esta vez sufriría un descalabro ante la pandilla, envuelta en crisis y con el vestidor en llamas, pero cobrando venganza. Ni 5 minutos duró Brian Rodríguez en el campo, pues tras una dura entrada tuvo que salir de cambio, una durísima baja, ya que se perdió prácticamente toda la liguilla, y el brasileño jamás encontró un recambio a la altura. Andrada capturó un recentro de cabeza, y después la pandilla dejó pasar la ventaja en un duelo donde pasaba poco, hasta que Fimbres le mandó la esférica al ángel de la portería, para que se pudiera persinar. Ya se veían todos sin mayor incidencia en el descanso, pero la salamandra atacó a Reyes, y luego de sacudir la médula espinal se decretó penal, que para tristeza del defensa acabó en el basurero, luego de que el VAR lo atrapó en fuera de lugar. Tras una primera mitad muy flojita, el complemento no tendría mucho más por ofrecer. La sabandija capturó un acrobático remate, y luego Diego se lastimó también, por
lo que Dilrosun se quitó la casaca, mientras la maquinaria de Jardine se destartalaba en el momento menos adecuado. Zendejas provocó un rechace del ex Boca Juniors, pero la franela canceló el gol que vino enseguida, y luego el de los guantes atrapó una redonda, antes de que Monterrey despertara más a base de riñones que de buen fútbol. Fueron 2 centros al área los que antecedieron el disparo de Osa, muy lejano, no tan colocado, pero sí potente, lo suficiente para mocharle los dedos a Luis Ángel, quien se equivocó en su vuelo. 16 minutos le quedaban al partido, y el colombiano comenzó a bailar, mientras Dos Santos se lamentaba con su bigote setentero, mismo que se hubiera rasurado si Zendejas clavaba el empate frente al arco. Los albiazules quisieron repetir la fórmula que les dio resultados, mas no lograron duplicar con su serie de intentos, en parte por las fallas al disparar, y también porque el caballero de la noche se rehizo tras su error. Irreconocibles, las Águilas estrellaron el pico contra el Cerro de la Silla, y luego de la última intervención por parte del golero fue que sumaron otro juego sin ganar, acumulando 5 entre ambos torneos. Pues ya son 5 partidos que América no puede ganar, un solo gol a favor, aunado a las lesiones. ¿Podemos decir que América está en crisis? Un mal momento estamos atravesando, como ya atravesamos otros, y muy importante pasar por estos momentos juntos, nos fortalecer disto. Creo que nos pegó en este cierre, y que bueno, que viene ahora un parón, vamos a poder entrenar, vamos a poder recuperar algunos jugadores, y vamos a ver si cambiamos el momento como conseguimos en la liguilla pasada. La típica sequía les había costado el liderato previamente en de Toluca, al que ya no lograron alcanzar ni con la goliza de la última jornada. De Mazatlán fue su víctima favorita. Contra los cañoneros buscaron regenerar confianza y terminar las dudas que circulaban en el aire en torno a su accionar de cara a la fiesta grande, por lo que se mostraron relajados en el campo, y desde el minuto 3 comenzaron los festejos por cortesía de Víctor Dávila y un cabezazo. Yafairo fue el encargado de asistir, y motivado quiso lograr el suyo, pero reventó la cabeza de un aficionado, que se perdió el atajadón de Hugo González antes de los 10. Una vez más el neerlandés inició la jugada del gol, que concretó el capitán Álvaro Fidalgo. Su remate se clavó tan duro como una piedra, mas el español apenas si lo festejó extendiendo sus brazos, como para mandar un mensaje de tranquilidad. André lo gritaba con todo, mientras que su arquero se dolía del tobillo luego de atrapar mal un balón, lesión que lo obligó a salir de cambio al medio tiempo. Y mientras llegaba ese momento, los de casa seguían con el asedio orquestados por su tulipán. Los rocazos iban y venían por todas partes en la caja sinaloense, que brevemente reaccionó con un fierrazo de sierra, antes de que todo regresara a la normalidad, obligando incluso a un rechace defensivo de Escorpión. Queremos ser sólidos en defensa y en ataque jugar serio. Vale. Por supuesto que esto no cambió ni antes del descanso ni a la vuelta, y sediento de más, el equipo de Televisa se lanzó con todo a llenar la canasta de su rival, ampliando la ventaja a 3 tras un penal del camiseta 11, quien llegó a 7 goles en el torneo. Zendejas casi se resbala con el balón, pero las facilidades defensivas le permitieron corregir y jugar hacia atrás con el del brazalete, que puso el cuarto del partido. Nitro suficiente para que el ave de las tempestades se animara a buscar la manita, muy cerca en un par de ocasiones, hasta que el Búfalo bramó la última con 15 minutos en el reloj. En el arranque del torneo. A ver aquí el Búfalo. ¡Búfalo! Rodrigo Aguirre en una acción fortuita, pero le termina quedando ahí el balón. De puro milagro no llegó la media docena, pero tampoco lo haría el descuento de Mazatlán, negado por la tubería, antes de que Katia Itzel pusiera fin al mejor juego del tricampeón en todo el semestre, uno en el que terminaron en segundo sitio tras sumar 34 puntos, producto de 10 victorias, 4 empates y solo 3 derrotas. Increíblemente, esta fue la segunda cuota más pobre de André Jardine, quien al igual que 6 meses atrás, mostraba su confianza de levantar el vuelo en el momento adecuado. Tras un parón de 2 semanas, su primera prueba fueron los Tuzos del Pachuca, rival durísimo que en su feudo intentó repetir la victoria de hace un mes. El resultado fue un partido digno de jornada 1, más que de cuartos de final. Los chilangos se mostraban muy nerviosos, y el rival azul también careció de ambición, por lo que la primera de peligro llegó hasta el 23, tras
tras un cabezazo de Bauerman. Moreno inclinó la balanza para la visita tras una mala salida donde le sacó todo el aire a Henry, pero el monitor dijo que el choque fue en vano, pues la bomba estaba adelantada. Dávila se la quitó a Cendejas, que llegaba en muchísima mejor posición, y estas fueron las únicas acciones en 45 largos minutos que curaban el insomnio. Para el segundo tiempo, Malagón fue exigido tras un frentazo de Rondón. Luego el chaparrito ex del Necaxa probó el del jersey negro, y Kevin Álvarez también tronó la dinamita, pero de su par de intentos solo hubo mucho dramatismo, más cuando sus compañeros dejaron ir el triunfo sobre la línea, en la más clara del cotejo. El último intento llegó a 8 del final, marcado por una mentada de madre que se filtró en la transmisión, un fiel reflejo de lo que fue este partido. Al partido, mucho toque lateral, no fue para adelante. Afortunadamente para el americanismo, todavía les quedaban 90 minutos para reivindicarse en pleno 10 de mayo. Ilusionados con el tetra, los fanáticos no dejaron de exigir, pero solo pusieron nervioso a Dávila, que no se animó a rematar de primera y eligió jugar full tenis con su capitán. Malagón desplegó sus alas en un par de ocasiones, y cuando Pachuca parecía más merecedor del gol, llegó el incansable Cendejas, que se la encontró con algo de fortuna y demostró su excelsa técnica individual para matar el balón y mandarlo a dormir. Los de amarillo no querían sorpresas ni sustos ante un adversario que se les indigesta en extremo, pero su camisa 17 desperdició la oportunidad de tirar al contrario a la lona, con todo y el marco Merced, un error que no repetiría, ya que a la siguiente se tendió en la caja chica y sacudió las piolas para el 2-0. Media hora, y el sueño por sumar el cuarto título consecutivo permanecía intacto. El color ámbar se meneaba orgulloso y brillante en las gradas. Los lances de Luis Ángel eran solo para la anécdota, al igual que las sacudidas en la cara opuesta de la red y la expulsión de Idrissi, quien aplaudía con sarcasmo mientras se retiraba. Todo esto terminó por inclinar la balanza. Hasta el 65, los tuzos recuperaron el ánimo con un disparo sin mayor aspaviento, y el yucateco forcejeaba, pero por más que quiso no logró detonar como antaño, mientras que la zona baja hidalguense se las ingeniaba para preservar un poco de su mancillado honor. Tal era el empuje capitalino que la visita coqueteaba con el autogol. Después el palo se abolló y a Alejandro le negaron su hack trick, pero con un hambre impresionante que hacía creer que este equipo llevaba un montón sin ganar nada. Las águilas siguieron apretando, sacudiendo la cartulina de la Liga MX. Un recuperado Malagón apenas si se recostó en la penúltima digna de narrar, pues lo que cerró este duelo fue un penal fallado por Rodrigo Aguirre, quien le sacó astillas al horizontal. Mal augurio, pese a que firmaron su pase entre los mejores 4 del torneo. Llegó el momento de otro clásico joven ante Cruz Azul, que venía de echar a León. Los de Vicente buscarán mantener la supremacía y conseguir otra final a costillas del rival para firmar un semestre con 2 posibles títulos, luego de haber comenzado entre dudas tras la salida de Anselmi. No obstante, primero habría que aguantarle otro par de rounds a su coco histórico. Rivero intentó una chilena a la que le faltó mucha fuerza. Bogusch quiso pintar de celeste, pero su brochazo se marchó al costado. Lira cometió una mano que no fue considerada como penal por Santander, y a Martín lo apagaron entre 2, antes de que Reyes soltara un titiritite. Piovi atendió con un cariñito a Víctor Dávila, que imprimió un periodicazo en la siguiente, y Nacho salpicó hacia afuera pasada la media hora, previo a encontrarse un envío desde el córner que acabó en disparo de Rotondi, otro de los que buscaba redención. Dita parecía jugar en contra cuando se la puso de pechiño a Álvarez, pero lateral se la envió de regalo al infinito. Después viró la horquilla cementera con lo que se soñaba como un golazo, y de inmediato Mier se recostó, todavía asustado por lo que pudo provocar su exceso de confianza. Vaya que el guardameta no aprendió, ni aprende ni aprenderá, porque así le gusta jugar al fútbol. Sánchez probó por debajo, pero una barrida lo secó, y al 58 llegó el córner que ilusionó a toda la nación azul, mismo que también miró con atención el turco Mohamed, a sabiendas de que los de la cruz en el pecho le daban muestras de cómo podrían doblegar a su futuro rival. El histórico capitán uruguayo se alzó con su 1.74 y desató la fiesta de una afición que no cambia, que siempre celebra y grita como nunca, esperanzada de ahora sí embarrar una eliminación liguera a su rival, pero que cada torneo tiene el mismo triste desenlace desde 1999. Y eso se debe a las propias equivocaciones de sus jugadores, que se turnan la villanía, que no son capaces de mantenerse en lo sublime y persiguen lo ridículo, tal como lo demostró el anotador del primero, que apuñaló a sus compañeros tras meter un planchazo criminal sobre Fidalgo. Jardine peleó enérgico la expulsión del Bad Bunny, que en primera instancia solo había visto una amarilla. Escupió, gritó y profirió todos los reclamos en portuñol que se sabe, hasta que cansó al Tribilín,
quien desató su furia tras mandarlo a las duchas. El caballeroso Andrés se transformó entonces en energúmeno y comenzó con su persecución. Convirtió en el hombre lobo que no había mutado durante el partido de la temporada regular, pero que ahora estaba fuera de su jaula y enrojecido, contenido por sus propios jugadores, regaló una estampa que arderá por siempre en los aficionados de 17 equipos en el fútbol mexicano. Cegado por la molestia, respondió a los cánticos de la afición, señalando los 3 títulos que el equipo ganó al hilo bajo su mando. Gesto lleno de soberbia, de pasión y de dolorosa realidad, una muestra ferviente de lo que es el americanismo, amado y odiado, pero más grande desde su llegada. El general abandonó el campo, pero no lo haría solo, pues tras la revisión del camiseta 15 se tuvo que marchar con él, dejando a los suyos con uno menos, y la angustia apagaron fuego. Por supuesto, se veía venir. Rotondi volvería a ser uno de los malos del cuento tras desperdiciar la pésima salida de Luis Ángel, y el drama se cortaba con cuchillo en CU, donde América se lanzó al abordaje, pero se quedó muy corto, por lo que debe ir por la victoria durante la vuelta y aprovechar que los vecinos no tendrían a su comandante en el campo. Si tú eres americanista y estás viendo este video con nostalgia porque no consiguieron el tetracampeonato, necesitas tener este ejemplar de la revista Balompié. Aquí platicamos a detalle cómo fue la triple corona del América, comandados por Henry Martín, al que entrevistamos para este ejemplar. También repasamos la era de Santiago Solari, pasando por el Tano Ortiz hasta llegar a André Jardine, y te explicamos partido a partido cómo fue que consiguieron el tri. También hicimos un resumen de las 14 figuras, los jugadores más importantes de los 3 torneos: Fidalgo, Henry, Cendejas, Jonathan, Valdés. Y Héctor Hernández, el historiador oficial de la América, nos ayudó a relatar torneo a torneo todos los títulos de liga que ha ganado el Club América, desde el tetracampeonato de los años 20 hasta el tricampeonato de los nuevos años 20. Dale clic al link que está en la descripción o escanea este código QR para que vayas directamente a comprar la revista Balompié número 3. También te puedes suscribir y recibirás el 2, el 3, el 4 y el 5. Córrele porque pronto se van a terminar. No por nada hemos sido durante año y medio el mejor equipo de la liga. Estamos a 3 partidos para que sean 2 años, cabrones. 3 partidos. Hoy salimos con mucha entrega y a demostrar, cabrones, qué es jugar por este escudo, qué es jugar con el corazón en la mano y qué es ser el tricampeón de la Liga Mexicana, cabrones. ¡Vamos! Con la moneda en el aire, una vez más este par de equipos sabrían describir un capítulo histórico en la liga. El atiborrado estadio que por años acogió la máquina le dio la bienvenida a ambos con una humareda amarilla y un desfile de bufandas. El capitán del América se frotaba las manos pensativo, Charlie lo hacía nervioso y Lira daba instrucciones pidiendo que apretaran, a la par que Maragón le recordaba a los suyos quién es quién. Paulo Víctor observó, mientras su jefe se encontraba en el palco, cómo los cremas comenzaban a tejer con mucha calma y una aguja que no perforaba al arquero, quien debió intervenir hasta en 5 ocasiones. Piovi cruzó un botín milagroso cuando las gargantas ya entonaban el empate. Fidalgo cuchareó para el héroe del bicampeonato, quien reventó el palo con su zurdazo, y Mier solo aguantaba en medio de una ansiedad disfrazada, al tiempo que miraba desde lejos cómo su compañero polaco dejaba la oportunidad de oro. Luis Ángel salió por un paquete. Sánchez tocó el corazón del área, pero el 21 quedó corto. Por segunda vez la bomba se cayó en zona prohibida buscando un penal, y así acabó el tercero de los 4 tiempos, en los que el pase azul se sentía cada vez más cerca. Nuevamente Bogusz fue el que tuvo chance de marcar, su definición fue horrenda, y al 56 la máquina pitó con fuerza tras un centro pasado que Jorge Sánchez rescató y metió al punto de cal directo y sin escalas, a la llegada de Farabelli. El Lolo no dudó en guardarla, como cuando estaba Martín Anselmi, pero el fantasma del técnico que hoy dirige al Porto no trae buenos recuerdos en absoluto. Más bien espantó a la máquina durante la eliminatoria, pues su mejor hombre hasta ese momento, el supuesto sucesor del Gato Marín, cometió un error inexplicable y muy irresponsable. Y es que en su intento de quemar segundos, pese a tener controlada la pelota, Mier dejó escapar la bochita, esa que ha atrapado 1.000.000 de veces sin problemas, salvo en esta ocasión la más importante, que abrió la puerta para el enésimo retorno de su máximo atormentador, que yacía encerrado en la oscuridad. El Búfalo aprovechó la cortesía mezclada con exceso de confianza, robó a la número 5 y después recibió un contacto infantil, debido a la desesperación por frenarlo. Víctor Cáceres marcó penal, y el yucateco fue quien lo aprovechó, tal como en aquella final de hace un año, poniendo todo solo un tanto de distancia, que
y ya se sabía, sin necesidad de mirar el futuro, que habría de llegar. Los del tamborilero sucumbieron ante sus propios demonios, esos que parecían exorcizados, pero que invocaron una y otra vez hasta traer de vuelta, y que acabarían por llevarlos al infierno, pero no al de la Bombonera. El disparo de Sepúlveda se perdió entre las luces del presagio amarillo, luego el tiempo se congeló brevemente cuando retumbó la barra, y escasos milímetros salvaron a los visitantes, pero la siguiente jugada no tendría final feliz para un aniquilado equipo azul, que permitió el doble cabezazo en su jardín, para que Borja recogiera todas las frutas. Atención, Valdés, servicio, primer palo, Henry Peña. Valdés golpeaba muy feliz hacia el pasto, festejando una final más, y las lágrimas ya le salían de los ojos a los jugadores, pese que aún restaban 12 minutos, esos para alargar el dramatismo, pero que solo arrojaron un disparo de Dita y un remate descompuesto de Piovi, previo al desenlace. 4 finales en 4 torneos consecutivos, una nueva muestra de poderío, otro festejo memorable, un regreso más que envidiable, y una nueva oportunidad de acrecentar su legado. Los jugadores del América se concentraron en el tetracampeonato, pero enfrente les faltaba el rival más duro de todos, los que habían conocido, no solo en esta liguilla, sino también en las anteriores finales. El Toluca de Alexis Vega buscaba su estrella número 11, para romper con 15 largos años de sequía. Luego de dominar los veranos noventeros y 2000eros con Cardoso en la punta, el cuadro choricero estaba listo para olvidar 3 finales perdidas desde 2010 y así recuperar la cima. Dirigidos por el turco Mohamed, quien le dio un título a las Águilas, pero también le quitó otro, los escarlatas se ilusionaron desde el principio, tras una serie de malas campañas que incluso los llevaron al descenso. Bueno, al pago de una multa. Poco tiempo pasó antes de que el técnico argentino impregnara su sello, convirtiendo al Diablo en un equipo de respeto, mismo que sumó 37 unidades para finalizar como líder tras 11 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. El camino a la final no fue nada sencillo, tuvieron que despachar a los regios, primero los que juegan el Gigante de Acero, quienes hicieron valer su casa con una victoria de 3-2, pero que harían el ridículo tras perder su ventaja en el marcador, y también la numérica, al caer 2-1 ante 10 jugadores durante la vuelta. Paulinho fue quien dio el boleto al 68, y tras ello fue hora de los otros norteños, que sacaron el 1-1 en el Volcán, pero que no metieron ni las manos en la tierra del chorizo. Edgar Iván López y un doblete del Nalgón sellaron el pase con frialdad, empuje y un instinto aniquilador, del que Jardine tendría que tomar nota, o iba a pasar un rato muy amargo, como finalmente fue. La noche en el partido de ida envolvió al estadio azul crema, y el resultado fue uno de los partidos más fríos, horribles e infumables que se puedan recordar, pero también una masterclass de Mohamed sobre cómo secar al tricampeón, que exigía penales por doquier. Antonio Ricardo daba instrucciones, Angulo probó desde fuera pero muy desviado, Morales fue directo hacia donde estaba Malagón, y así como América salvó sobre su raya en la temporada regular, ahora los mexiquenses aplicaron la misma vía, mientras que a Sánchez no le dieron permiso ni de acomodarse en el área. A Cota lo trataban de calmar por un malentendido en las bancas. Marcel remató muy desviado. Fidalgo hizo estirarse al de blanco, que metió impecablemente la tenaza, pero quedó lastimado. Martín peleaba un abrazo de oso que lo mandó al pasto, y así acabó la primera mitad, para ir directo a una segunda, que fue todavía más omnífera. Más allá de centros sin destinatario y cambios, podemos brincarnos sin problema hasta el minuto 80, cuando Aguirre tuvo la oportunidad más clara, pero le falló la puntería terriblemente. Toluca también dejó ir la suya, mas el remate del Pantera tuvo poca fuerza debido al estorbo que le hicieron en defensa, y después de que Reyes mosqueara al Búfalo, este se encabronó porque le quitaron un frentazo pleno que pudo cambiar la historia, en caso de haber tenido comunicación. Nada para nadie y todo habría de resolverse en el Estado de México, donde el anfitrión estaba invicto y esperaba invocar a las ánimas de todos sus antiguos héroes. Luego del conteo regresivo, la gran final fue una realidad. América buscaría convertirse en el primer tetracampeón de torneos cortos, pero debería sobrepasar a un cuadro que le cortó los circuitos durante los 90 minutos anteriores.
Barbosa dio el primer aviso, aunque lo recibió la tribuna, y al 26 se construyó entre taconazos la jugada que verán en sueños y pesadillas todos los protagonistas, esa que dejaba ver lo que muchos ya presentían pero no querían admitir. Esta vez la suerte del campeón vestía color escarlata. Álvarez y Reyes se juntaron con maestría, y la definición del central fue una daga casi perfecta, bien colocada, con fuerza, y que en cualquier otro escenario hubiera sido suficiente para perforar, en cualquiera, menos ante un rival al que ya le tocaba. Raúl Pérez fue profesional y cantó el gol, pero solo se dejó engañar, pues la base del palo salvó al club de sus amores, ese que arrancó lento y timorato, pero que poco a poco recuperó el control y se animó a acercarse mediante Gallardo. Dejó un recuerdito a su compañero del Tri. Romero se acomodó buscando la grande, mas aún faltaba que se calentara el comal. Luego llegó una diagonal sin cómplice cuando todos esperaban el disparo, y ya para la segunda mitad, el Gru hizo berrinche para exigir un córner, que Paulinho no pudo convertir en gol, debido a la puntual intervención de Kevin Álvarez. Una vez más fue el portugués quien impactó, pero su cabezazo pasó por encima, y Fidalgo se calentó con Marce luego de que lo mandaran de regreso a la primaria por un empujón, desatando manotazos que al final se apagaron con un simple llamado de atención, aunque no de Jardine, pensativo y tratando de resolver esta partida de ajedrez. El 14 fue un auténtico dolor de muelas, que inquietó con la cabeza y después con la pierna, provocando la jugada desde donde nacería el primer gol. Fue desde el banderín que Ernesto Alexis levantó la bocha y se encontró con Luan García, ese quien perdió a su padre y parte de la temporada, pero que cinceló un frentazo para aprovechar la desconcentración de Jonathan Dos Santos en la marca personal. Por primera vez en una final de vuelta con su técnico, América se veía en desventaja, y con muy poco tiempo de reacción el mensaje fue por todo, sin importar los espacios que costara. Desesperado, Jardine ingresó a Diego y a Dávila por Ramón Juárez y el hermano de Giovanni. Le dijo adiós al equilibrio para buscar creación, de lograr mayor filo, pero lo único que encontró fue su perdición ante la velocidad del Toluca y el buen ojo de Mohamed, quien metió a Morales por Paulinho. El Pantera fue la última pieza que faltaba en el campeonato. Primero zarandeó la cruceta y después se escapó con un gran control, obligando a la falta de Sebastián Cáceres, que tal vez no debió pitarse, o tal vez sí. La decisión se discutirá por décadas, al ser similar a la que definió el título ante Cruz Azul. Lo cierto es que este fue el cierre poético de una era, y es que el que a hierro mata, a hierro muere. Fue el ex Chiva quien justo llegó a fusilar, ese que fue corrido a patadas, pero que en su primera casa encontró nuevamente el bálsamo para crecer, y cuyo penal fue inmejorablemente ejecutado, lleno de templanza ante Malagón, quien aguantó hasta el final, pero solo se lanzó para la estampa, pues la decisión estaba tomada desde el infierno. Los Diablos serían campeones y estaban a 8 minutos de conseguirlo. Un América irreconocible, atemorizado y resignado, se convirtió en mero espectador de la grandeza, teñida por el rojizo humo que inundaba el marco del cancerbero local, al que no dejaban ver, pero tampoco lo necesitaba, porque no había nada más por escribir. Así, con un chiflido, Ramos Palazuelos finalizó con una racha de más de 500 días de dominio azul crema, que por primera vez en casi 2 años se marchó al vestidor antes de tiempo, con las plumas lastimadas y sin el trofeo de primer lugar. Luego de esto vinieron las críticas, las miradas y las exigencias. Luis Ángel Malagón se vio envuelto en un escándalo, luego de que lo acusaran infundadamente por violencia doméstica. No puedo decir mucho más en este podcast porque no tengo, porque no tengo las pruebas. Pero Malagón está en una situación personal muy delicada que inclusive podría poner en peligro su continuidad en selección mexicana. Muy delicada. Porque parecía como que había un bajo de nivel, que se veía desconcentrado. Al final fue una información que no me esperaba enterarme ayer, por eso no me pudieron dar muchos más detalles y no quiero decir algo que no sea real, pero bueno, es una situación delicada que a mí me sorprende que ya con el tiempo que ha pasado no se haya filtrado absolutamente nada, ¿no? Pero ya lo sabe Javier Aguirre y le cayó como balde de agua fría. Ok, a ver, me estás diciendo que es una cuestión que involucra a su familia, en la cual van a verse involucrados abogados, autoridades, ministerio público. Sí. Ok, ahí la dejamos. Y que es un caso que se persigue de oficio. O sea, ya lo dijo todo. Qué lástima porque
Pensábamos que era un tipo maduro, que era un tipo inteligente, que era un tipo que entendía y que sabía administrar los momentos de fama y que sabía tener control emocional. Y la reacción fue un fúrico y mal escrito comunicado, en el que el club lo defendió, hablando de venganzas y dejando entrever todo ese lodazal de intereses entre dueños de clubes, que es un secreto a voces. El arquero también lo desmintió mediante un video con su esposa, muy al estilo de los políticos en campaña o de Club de Cuervos. Y es que entre los rumores de quién pudo inventar la historia, y según el propio equipo, habría que sospechar directamente del Grupo Pachuca, que está dolido y que también tuvo un semestre complicado. Luego de que León perdiera su boleto al Mundial de Clubes por el tema de la multipropiedad, América recibió de rebote, y sin razón de ser, la oportunidad de acudir a esta competencia que tanto codiciaba y que había sido incapaz de lograr en el campo. Debido a su dominio indiscutible en los números, el mejor equipo en el ranking de la CONCACAF durante 2024 se mediría ante el subcampeón del torneo que ganó la Fiera, el LAFC, el equipo que debió ir una vez que echaran a León, pero la FIFA se aferró a jugar este inventado partido de play-in a ver si el América se lograba calificar. Así que no había tiempo para lamentarse, ya que aún podrían conseguir algo para no irse con las manos vacías en la temporada. Menos de una semana después de haber caído, las Águilas saltaron a su último partido del año futbolístico, que seguramente será la despedida de varios. Pero a pesar de que Brian Rodríguez los adelantó con una pena máxima, un cabezazo sobre la hora le dio el empate al equipo de Cherundolo. Jardine, quien se había dedicado a defender el golecito, tuvo que buscar por enésima vez una reacción basada en el amor propio, pero quedó lejos de ello. Y con la poca arcilla para moldear un nuevo campeonato, perdió la oportunidad de representar al fútbol mexicano en la competencia donde van los más grandes, luego de que un disparo desviado le diera la vuelta al partido. Denis Bounaga jugó un partidazo y mandó a todos los de amarillo a la lona, que ahora sí firmaron un fracasotote y que resignificaron los icónicos 3 dedos levantados por parte del estratega ante Cruz Azul, quien en realidad parecía estar adelantando los torneos que se le escaparon durante el semestre. El Águila finalmente dejó de asustar, convirtiéndose en los últimos minutos de la película de Eso, cuando el ente cósmico que vive de infundir terror termina reducido y desinflado, incapaz de atacar, hasta que le arrancan el corazón. Muchas reflexiones habrá a partir de ahora, la sensación de lo que se dejó ir, pero también de lo construido, con la duda de si alguna vez volveremos a ver a un tricampeón en torneos cortos, o de cuánto tiempo pasará antes de ver nuevamente al América en la cima, pero con la certeza de que cuando vuelvan lo harán con fuerza, pues este equipo, sin duda alguna, es ya una de las máximas leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué mensaje les puedes dar el día de hoy? Que sigan creyendo que nosotros queremos mucho dar este paso a frente. Si aún no aconteció, porque aún nos falta algo y vamos a buscar entender lo que está nos faltando, y que sigan creyendo. Su dolor es la nuestra, estamos bastante dolidos, va a ser un periodo duro que vamos a atravesar, hay que atravesarnos juntos y bien, con la absoluta certeza de que vamos a nos mover en dirección a estarmos más fuertes para el próximo torneo y el próximo año. ¿Crees que alguna vez veremos un tetracampeonato en torneos cortos? ¿En qué crees que falló André Jardine durante la final? ¿Qué calificación le pones a este año del América? Cuéntame tu opinión en los comentarios para poder debatirlo. Como siempre, te recuerdo que tu participación es clave para ayudar a que crezca este canal. Por lo que si te ha gustado la historia del tetracampeón sin corona, no olvides darle like y compartir, para que esta épica le llegue a más personas hambrientas por conocer acerca de todas las leyendas del fútbol mexicano.